Bueno, y esta época de matrícula escolar nos hace recordar una polémica que surgió entre el Ejecutivo y el Congreso hace poco. El Legislativo aprobó una ley que permite que los chicos puedan ser inscritos en primer grado si es que cumplen 6 años hasta el 30 de junio, o julio, sí me parece, 30 de julio. ¿Qué significa esto? Bueno, que se ha corrido 6 meses la edad de ingreso. Sin embargo, el Ejecutivo dijo, no voy a firmar esto, vamos a mandarlo a que sea reevaluado, porque nosotros no recomendamos que los niños empiecen el año escolar en marzo si no han cumplido los 6 años. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las opiniones de los expertos? Vamos a conversar en nuestro estudio con María Teresa Mosquera. Ella es de Save the Children, que nos va a dar una perspectiva técnica sobre esta medida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué le parece la ley publicada por el Congreso y que ha sido mandada a revisión por el Ministerio de Educación? Bueno, primeramente, como con muchas organizaciones, preocupada por esta determinación, creo que sí necesita una revisión, porque primeramente estamos hablando de seres humanos que están en sus 6 primeros años de vida y que tienen un desarrollo que están cumpliendo, ¿no? Que son prioritariamente son niños que se están preparando para el nivel primaria, donde tienen que estar emocionalmente bien, haber desarrollado todas sus habilidades y capacidades para esta segunda etapa de su vida, que es el reto de la primaria y posteriormente la secundaria y la superior. Si nosotros no estamos invirtiendo en el desarrollo de todas sus potencialidades, vamos a tener problemas más adelante, no solo de aprendizaje, sino también de este niño poder desarrollarse libremente en las aulas, con todos sus compañeros y con todos otros que están maduramente ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que un niño empiece el colegio en primer grado a los 5 años y 6 meses y a los 6 años? ¿Hay grandes diferencias en el desarrollo emocional, motriz? Comúnmente los especialistas nos dicen que sí, ¿no? Nosotros, los niños hasta los 6 años todavía están en un desarrollo lúdico de todo su aprendizaje, ¿no? No solo del espacio, del tiempo, su propia autonomía, su propia iniciativa, su propia responsabilidad de creación de hábitos. Entonces nosotros no podríamos cortar para entrar en una etapa donde ya le piden incluso prerequisitos para otras cosas, ¿no? Comienza en el primero o segundo año todo el tema de las capacidades para la lectura, la escritura. Si este niño no ha desarrollado esas habilidades en los 6 primeros años de vida, va a tener una consecuencia en su aprendizaje, y muchas veces ya hemos encontrado que esto ha sido motivo de bajos aprendizajes o de bullying, o que se queda retrasado también, esa ¿no? era la pregunta que quería hacerle. ¿Qué sustentos técnicos tenemos para poder justificar que efectivamente es mejor para el desarrollo y el aprendizaje de los niños que comienzan el colegio con los 6 años cumplidos? Claro, que un niño de 6 años ya está maduramente para poder encontrarse todos los conocimientos que pueden entrar en la primaria, ¿no? Y cuando hablo maduramente es especialmente su aspecto emocional. El aspecto emocional tiene un criterio muy fuerte desde que el niño nace. Cuando nuestro niño o nuestra niña nace, lo primero que tenemos que darle es la seguridad afectiva. Eso le va a dar también una marcación dentro de su propio desarrollo, cómo va habilitándose al espacio, al tiempo, a conocer a su familia, a conocer a su alrededor, conocer todas las situaciones que tiene que precaver de causa-efecto, tiene que aprender espacio, tiempo, y eso lo termina comúnmente a los 6 años. No niego que hay niños que están muy bien estimulados, que tienen un buen soporte emocional, pero esos son los pocos, ¿no? Entonces ya hubo todo un ensayo con niños que incluso entrando a junio tuvieron muchos problemas, y hay un estudio del Ministerio de Educación donde hubo muchos problemas, a pesar que el Ministerio de Educación había capacitado a los profesores de primer grado para recibir a estos niños entre 5 años y medio. Con profesores capacitados para recibir a niños menores en primer grado, igual habían problemas. Igual habían problemas. Este estudio, para darle cifras a los padres y que sepan que no estamos hablando de alguna cifra etérea, el Ministerio de Educación hizo ese estudio en el 2014, una muestra de más de 500.000 niños de 5 años que habían entrado a primer grado, y se determinó que los menores de la clase tenían un peor rendimiento a final de año. Ahora, yo me imagino que esto es importante porque en primer grado empiezan a aprender conceptos que los va a cargar por el resto de su vida educativa. Por ejemplo, aprenden a sumar,
aprenden a hacer ecuaciones básicas, aprenden a leer. Y si no afianzan bien estos conceptos, ¿qué pasa con estos niños? Comúnmente el tema de la frustración creo que es uno de los temas muy grandes para los niños, ¿no? Entonces, y hay también toda una presión de parte de los padres, ¿no? No solo cuando yo soy profesora y a los 5 años tengo a los padres de atrás diciendo, ya que aprenda a leer y a escribir, espérese con calma, ¿no? Los niños tienen todo un proceso para su aprendizaje y tienen que tener cosas preconcebidas para ir avanzando. Entonces, si él no tiene su seguridad afectiva, si él no tiene conocimiento de su propio cuerpo, del propio espacio, del tiempo, del lenguaje, él no va a tener esas habilidades y capacidades para incorporarse a la segunda etapa, que es el nivel primario, que es ya el conocimiento mucho más recargado, si queríamos decir. Ahora, yo escucho a los padres que, por ejemplo, cuando hablan de sus hijos se emocionan diciendo, sí, ya dice palabras en inglés, sí, ya sabe inglés, ya cuenta hasta 10, ya sabe los colores. Y es como si tuvieran una lista de logros, sí, ¿no? Mi hijo tiene 3 años y sabe los colores, mi hijo tiene 4 y habla inglés, mi hijo, como si fueran pasos, sí, que tienen que saltar, sí, ¿no? Ahora, ¿es necesario, es súper importante que nuestros hijos sepan un montón de cosas antes de los 5 años o no tanto, ¿no? ¿Qué es lo importante que tienen que saber? Yo creo que una de las cosas más importantes con un niño cuando nace es tener la comunicación, de tanto de padres, madres o la persona que sea su soporte alrededor. Y luego estamos viendo que niños de 1 año y medio, 2, porque la mamá y el papá trabajan, están ingresando a espacios como cunas, jardines, pero que a veces no están condicionados para estos niños, ¿no? Entonces, a veces tú encuentras niños de 2 años con un cuaderno lleno de planas con puros círculos, cuando él ni siquiera ha terminado su conocimiento de espacio, de tiempo, del color, de la forma, del tamaño. Entonces creo que lo que tú dices es cierto. A veces estamos, a los 3 meses no levantó la cabeza, al año no camina, no está hablando. Pero es que todos los niños tienen un proceso único. No todos somos iguales, si no seríamos unos robots, ¿no? Entonces el proceso único implica dejar al niño, por supuesto, estimulándolo, hablándole, diciéndole las cosas como son, y él va avanzando su desarrollo. Y el desarrollo es integral, no es un pedazo por aquí ni un pedazo por allá, sino de manera integral, ¿no? Lo emocional, lo intelectual, lo motor. Entonces, por eso es importante que los primeros 6 años de vida este niño esté rodeado de material, de acciones lúdicas, de mucha conversación, de música, de cuentos, desarrollo de su creatividad, porque esas van a ser herramientas para la otra etapa, ¿no? Ahora, para muchos padres que dicen que conocen a sus hijos, porque ese también es uno de los argumentos, sí, ¿no? Yo conozco a mi hijo, yo sé que él está preparado, que yo soy la única persona que sí, puede determinar si él se encuentra en las condiciones adecuadas. En Europa, ¿cuál es la tendencia? ¿Empezar antes o empezar después? Finlandia, por lo menos, que es uno de los países que tienen los mejores récords de educación, pide que a los 7 años se inicie la primaria. Entonces, si nos ponemos, esa debe ser nuestra meta. ¿Y por qué lo toma así? Y ellos tienen los primeros lugares de educación, porque están respetando el interés superior de estos niños, que tienen que cumplir todo su nivel de maduración. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, y fue uno de los argumentos del Congreso, fue que bueno, que el internet, que ya entró, entonces yo tengo que tener mucho cuidado con todos estos mecanismos adicionales que colocamos en nuestros niños, ¿no? Porque todo tiene que tener una orientación especializada, no colocar, y también tener mucho cuidado con los lugares donde colocamos a nuestros niños, ¿no? Entonces, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, María Teresa Mosquera de Save the Children, entonces respaldando esta dirección del Ministerio de Educación de que los niños deben comenzar el primer grado de primaria a los 6 años, pidiéndole al Congreso que reconsidere y que no caigan propuestas populistas. Vamos a esta hora a plantear una entrevista